Vamos a orar para meditar en la palabra del Señor en este momento. Señor, gracias te damos porque tenemos tu palabra, la palabra que no miente, la palabra que nos endereza el camino, que nos alumbra en nuestro caminar, en esta sociedad y contigo también, Señor, y como iglesia. Señor, tenemos el Espíritu Santo, mejor maestro, que nos habla en todo momento por cuanto somos tus hijos e hijas. Tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, quien pagó el precio tan alto, sin igual, por nuestros pecados del pasado, del presente, del futuro, de lo cual, Señor, sabemos que estos dones son dones que el mundo no puede dar. Señor, nosotros queremos expresar en este momento que de verdad somos gozosos y felices, Señor, pertenecer a ti como ovejas de tu prado. Señor, en este momento háblanos algo y esto, Señor, pues nos pueda bendecir, nos pueda restaurar, sanar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Como los que están de pie, que permanezcan así para que podamos leer la palabra del Señor. La primera epístola de San Pablo a los Corintios, primera de Corintios, en el capítulo 10, leamos desde el versículo 23 hasta el versículo 33. Primera de Corintios, capítulo 10, de 23 a 33. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser consurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que seáis salvos. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. El versículo 61 dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pues en este tema vamos a meditar esta mañana, hacer todo para la gloria de Dios. Hacer todo para la gloria de Dios. Hacer todo para la gloria de Dios. La iglesia de Corintios, como hemos dicho muchas veces que Corintio pues, era una ciudad con dos puertos marítimos, por un lado y el otro también, y era un lugar de mucho prestigio económico en esta época de
del Nuevo Testamento, en la época de los apóstoles, muchos viajaban de sus tierras para ir a Corintio porque había mucho comercio allí, mucha oportunidad de negocios, mucha facilidad de ganarse el dinero. Así que había una vida muy acelerada en esta época ahí en Corintios. Pues cuando Jesucristo levanta la iglesia, porque la iglesia nació el día de Pentecostés. Cuando Jesucristo levanta la iglesia, no dejó una liturgia o un reglamento que seguir para las iglesias locales, sino que el Señor dejó la autonomía a cada iglesia para poderse regir, siendo guiada como iglesia por el Espíritu Santo y también sin tener confrontación con las leyes de la región o de la nación donde la iglesia esté ubicada. Las iglesias del Nuevo Testamento fueron denominadas por su ubicación, no por lo que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, Corintio, iglesia de Corintio. Éfeso, pues iglesia de Efesios. Filadelfia, iglesia de Filadelfia. No era iglesia Asamblea de Dios, iglesia pentecostal, iglesia bautista, iglesia de los que comen bien, iglesia de los que duermen la noche. Era por la ubicación. Entonces, pues ahí en Corintios, los que se convertían al Señor venían a la iglesia, pero resulta que al llegar a la iglesia hubo una pequeña dificultad en el sentido de que las personas tenían la tendencia de extrapolar, coger sus hábitos del mundo, traer a la iglesia. Por ejemplo, en esa época en Corintio, una mujer que tenía el pelo raspado, sin pelo, se la consideraba por prostituta. Por eso era obligatorio cuando una mujer se convierte al Señor que tenga velo, que tapa la cabeza, en símbolo de tener el cabello, porque de este modo no sufría una discriminación, que no la tomen como que hay prostitutas en la iglesia, sino que de verdad dar gloria a Dios por haberse convertido al Señor. Era obligatorio. Es el contexto histórico, por ejemplo, de esta situación que ocurrió allí en Corintios. En Corintios había muchas prácticas de idolatría también, de modo que había pues animales sacrificados a ídolos. Cuando hacen oraciones e encantaciones a ídolos, pues esta vianda lo tomaban para comer en las casas. Y esto era, por ejemplo, un escándalo a los creyentes. Entonces el apóstol Pablo, quien escribió 4 veces a los Corintios y 2 veces fue inspirado por el Espíritu Santo, que son las cartas que tenemos aquí en la Biblia, primera y segunda de Corintios. Pero hay otras dos cartas que Pablo escribió a los Corintios que no forman parte del canon bíblico. Son libros de los que estudian la teología. Pueden encontrar, por ejemplo, la carta Severa. Es una carta que Pablo escribió a los Corintios, pero no viene aquí en la Biblia porque no fue inspirado por Pablo en este momento por el Espíritu Santo, sino que primera y segunda de Corintios, sí, esta vez. Por eso los tenemos aquí en la Biblia. Pablo tenía que regular la situación. Había mucha confusión. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo no perjudicar al vecino, a quien pasa? Entonces nosotros ahora mismo también, como creyentes, nos encontramos en la misma situación debido a la pandemia que ha alcanzado nuestro planeta, nuestras naciones generalmente, una situación general en el mundo. Los que gobiernan están tratando de colaborar, de frenar la expansión del virus, están luchando como puedan, de verdad, también los científicos, y la colaboración social, la sociedad también, cada individuo está siendo llamado a la conciencia, al sentido común para que se pueda parar esto. La iglesia también
está colaborando en lo que le concierne, lo que concierne a la iglesia, orar al Señor, pedir misericordia a Dios, clamarle a Dios. Por eso estamos aquí. Entonces, dice Pablo a los Corintios, mire, que nadie en esta época busque su propio interés. Que nadie busque ahora su propio interés. Que mire, yo por cuanto lo mío está solucionado, lo demás es su problema, que se busque la vida. Dice, mire, que nadie busque su propio interés, sino que busquemos también el interés de los demás. Ya no es tiempo de juzgar el mundo. Es que los mundanos, los incrédulos, no han hecho bien las cosas. Es que mira lo que están haciendo para allá. Tenemos nosotros que volver a la responsabilidad, que nadie busque su propio interés, sino el interés de los demás. Hermanos, hermanas, es tiempo de mostrar que realmente nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el mismo Pablo, cuando escribe a los Corintios, en el capítulo 2, el versículo 15, dice que mira, el hombre espiritual juzga de todo y no es juzgado por nadie, porque juzga de todo. ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo en él o en ella no puede percibir las cosas espirituales, porque el aparato o la manera, el único modo de entender las cosas espirituales es estar en el Espíritu, tener el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no puede entender las cosas de Dios, las cosas espirituales. Son locuras para él o ella, pero el que tiene el Espíritu Santo sí que comunica con Dios. Puede conocer la voluntad del Señor por medio del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos de verdad tener un lenguaje de Dios ante lo que está afectando nuestro mundo hoy día. No podemos de verdad polemizar o estar diciendo cosas que no a mejor coinciden con el argumento científico ahí, sin tener la mera prueba que estamos hablando de parte del Señor. Cuando empezó a manifestarse plenamente la pandemia, muchos creyentes han escrito incluso en redes sociales que aquí el que está con Dios no le puede tocar esta enfermedad. Pero ¿cuántos creyentes han sido tocados por la enfermedad? Y que el Señor les ha sanado también. Es que el Señor quiere mostrar también que Él sana también. Es que, hermanos, por favor, no nos apresuremos a hablar antes que Dios hable. Lo que el Señor dice, como decía el profeta Jeremías, viva Dios, lo que diga el Señor, esto diré. Donde no habla Dios, mejor no hablar, hermanos, porque el Señor está haciendo su obra, está tratando con las naciones. Hemos ido tan lejos del Señor. De verdad, hermanos, pues el Señor Jesucristo ha sido puesto en margen de muchas sociedades, muchas personas. Y el Señor está tratando con las naciones. El Señor está tratando con cada uno de nosotros, con cada ser viviente. Dios está haciendo su obra en cualquier circunstancia. Ahora, pues, hermanos, pues todo lo que vamos a hacer desde ahora en adelante, dice el apóstol Pablo, hacerlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El trato que usted va a tener con su vecino, téngalo para la gloria de Dios. Si usted quiere hablar a su esposo, háblale para la gloria de Dios. Si usted quiere hablar a un hermano de la iglesia, tome en cuenta de que lo que le va a decir sirve para glorificar el nombre del Señor. Si nosotros llegamos aquí al culto, vengamos para la gloria de Dios. Los que han decidido seguir el culto en Zoom ahí, sea la decisión para la gloria de Dios. No para discriminar. Que a la iglesia allí se contamina de coronavirus. Porque se puede contaminar de coronavirus en el metro, en el supermercado, a todos los sitios vamos. A los mercados vamos, a todos los sitios vamos donde
donde se acusa que se puede estar esto, es que es en la iglesia. No, hermanos, hermanas, no debe de ser así. Pero por motivo de conciencia, como dice la palabra, la salud no lo permite, el tiempo no permite y ve que está fatigado porque para ir a la casa de Dios hay que pensar también. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés, terminando el capítulo 4. Allí dice que cuando vayamos a la casa del Señor tenemos que pensar primeramente que la conciencia y el Espíritu Santo nos guía y que lo hagamos para la gloria de Dios. Hermanos, pues todo nos es lícito. Tenemos la época de las políticas emancipatorias donde hay libertades humanas, que cada persona está reivindicando su libertad, su espacio también para vivir. Ser reconocido hasta tribus urbanas o otras asociaciones, cada pequeña asociación quiere ser reconocida por la nación, por el Estado, por la sociedad. Libertades es lo que se quiere hoy en día. Entonces, pues se quiere decir que todo es lícito. Pero el apóstol dice aquí, aunque todo sea lícito, no es que todo conviene. No es todo lo que brilla es oro. Todo es lícito, pero todo no conviene. Todo es lícito, pero no todo lo que edifica a los demás. Si hago una cosa que puede perjudicar a los demás en su fe en el Señor, mejor no hacerlo, porque entonces sirvo de tropiezo. Es tiempo, hermanos, de madurar. Es tiempo que la iglesia marca la diferencia. ¿Por qué creemos nosotros lo que creemos? ¿Por qué creemos? Nuestra fe en Dios ahora toca manifestarlo en las obras. Santiago dice, mira, muéstrame las obras para yo aceptar tu fe. Porque la fe sin las obras es una fe muerta. Hagamos todo para la gloria de Dios. Hagamos todo para la gloria de Dios. Hermanos, necesitamos amarnos más que antes. Necesitamos perdonarnos más que antes. Necesitamos ser flexibles y dinámicos más que antes para ir adaptándonos a los diferentes cambios que está sufriendo nuestro planeta, nuestras naciones donde estamos viviendo. Necesitamos orar más que antes. Necesitamos comprensión hacia los demás más que antes, hermano. Todo que lo hagamos por la gloria de Dios. Usted va a visitar a un hermano, le tiende un vaso de vino, dice la palabra del Señor aquí. Un vaso de vino le tiende un hermano, a ver, un amigo por ahí. No empiece por juzgarle que no, que el vino al infierno, lo que dice la palabra, que esto va a perjudicar la obra del Señor. Si usted siente que para no perjudicarlo, que lo puede tomar, si no hay un problema de salud, lo podría tomar. Si ve que no lo puede tomar, bueno, hermano, amigo, prefiero tomar agua, pero no perjudicarle a esa persona para ganarlo para el Señor. No es tiempo de juzgar a los que toman un vasito de vino. No es tiempo de juzgar a los que no pueden tomar una gota de vino. En su época comían viandas o carnes de animales sacrificados a ídolos, decía Pablo. Cuando va al mercado, compra, no pregunte de dónde viene. Pero si allí se lo dice que esto fue sacrificado al ídolo, esa persona que dice esto, entonces quiere ver la conciencia de usted. Entonces no coma porque ya hay un pretexto en el medio. Madurez espiritual, iglesia, hagamos todo para el amor y la gloria del Señor. El amor, la paciencia, la madurez, orando en todo momento para los que sufren, compartir, hermanos. Saber compartir, saber de verdad sobrellevar las cargas los unos de los otros. El Señor está cerca. No podemos hoy día confirmar ya que el Señor Jesucristo está cerca de llegar. Cuando dijo el Señor, yo vengo pronto, el pronto está más pronto que ayer. Porque vemos acontecimientos
que realmente habla la palabra del Señor en Mateo capítulo 24. Todo está aconteciendo, de lo cual tenemos que prepararnos al encuentro de nuestro Señor. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que esta exhortación sirva a llevarnos a una nueva vida, un paradigma de hacer las cosas para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.